importa, mira, tú lo sabes, mi querido Pepe, desde Javier Duarte o desde Fidel Herrera, siempre han tratado de denostarnos, Así siempre han es. tratado de demeritar nuestro trabajo y el tiempo nos da la razón, lamentablemente. Nosotros no nos hemos equivocado. Recientemente, el exalcalde de Jalapa quiso que compareciera yo por lo de las luminarias, que hicimos toda una investigación y resultó que fue cierto y él ya acaba de declarar que fueron ciertas las 8,000 luminarias que nosotros publicamos y que él negó, y ahora resulta que ya le echa la culpa a otra persona como Rocío Nale. Buenas tardes, Claudia Guerrero Martínez, la periodista más crítica, más leída y más influyente del momento. No, pues muchísimas gracias. La doctora en comunicación y todas las prendas que tienes, Claudia, y que le haces honor a tu apellido además. Muchas gracias, mi querido Pepe. Te agradezco esta entrevista y más ahí en tu espacio NB. Gracias a tu público y también, pues ahora sí, pues la atención de tomarme en cuenta y te lo agradezco mucho. Gracias, Claudia, por haber aceptado esta invitación aquí entre colegas. La doctora Claudia Guerrero Martínez es, repito, la periodista más influyente del momento y desde hace varios años. Yo te quería preguntar, y no lo tomes como un machetazo a caballo de espadas ni nada de eso, sino que es una plática así como si estuviéramos tomando el café, porque además te dije que nos lo íbamos a tomar aquí, el vinito, el refresco, el agua, pero bueno, por cuestiones de que hay que aprovechar la tecnología que tú la utilizas muy bien, qué Así es. bueno, te felicito, y si se congela aquí la imagen, la repetimos, no hay problema. Con mucho gusto. Con Gracias, mucho gusto. Claudia. Y fíjate que yo quisiera iniciar esto, aquí le digo a toda la audiencia de NB, Periodismo de Investigación, y concretamente este espacio que se llama Expreso y LaTeX, que es todos los jueves, a esta misma hora, a las 19:30, grabación. Y fíjate, Claudia, que por lo general el periodista, los comunicadores entrevistan, dan la noticia y pocas veces son entrevistados y pocas veces dan la noticia. Pero tú a veces has dado, tú eres noticia en sí misma. Sí, mira, te voy a recordar algunos hechos que parecen pequeños, pero que no. Hace algún tiempo, o sea, tú siempre das unas primicias que pones a temblar a los políticos, a los servidores públicos, y te decía yo que eres de las más influyentes, si no es que la más influyente del momento, porque tus comentarios, lo que has publicado, siempre ha tenido repercusiones que van, que bueno, se ha hecho justicia muchas veces, porque a veces a algunos otros comunicadores no les hacen caso o no nos hacen caso, pero en el caso tuyo, de veras que has incidido en muchos acontecimientos. Y esto me recuerda, te decía yo, que hace meses o tal vez el año pasado, por WhatsApp me llegó un libelo ahí en contra tuya de lo más asqueroso, de poco hombre, poco caballero, de la bajeza más ruin. Entonces, obvio, ¡pum!, lo taché. Me supongo que otros lo hicieron circular, pero eso es nada más un ejemplo de cómo a veces al periodista como si lo toman como si fuera enemigo. Entonces, es tu caso que, por ejemplo, ahorita estoy viéndote esa sonrisa, esa satisfacción de verdadera profesional que eres, una colega a toda prueba, que está más allá de esos ataques, ¿no? Tú sigues y cada día vas ascendiendo más y más y más, y te han acusado, por ejemplo, de que te entregaste a algún gobernador, pero no, porque tú no eres ni de sexenio, ni de bienios, ni nada. Tú eres una periodista que tienes una trayectoria y gobiernos van y gobiernos vienen y tú sigues en ascenso. Entonces, lo que yo te quería decir es que nos dieras algún comentario de cómo te sientes
¿Qué se siente estar, pues de hecho, en la cima de tu trayectoria del periodismo? Porque debe ser algo muy bonito para ti, muy satisfactorio, de cómo tú puedes ayudar a mucha gente y esas primicias que te has llevado, esos comentarios. ¿Qué me dices, Claudia, de todo esto? Bueno, yo te agradezco la pregunta porque es bueno aclararlo, que cuando empiezas a afectar intereses políticos y económicos, empiezan a querer denostar al mensajero o la mensajera, en este caso a mi persona. Yo me gustaría que me sacaran realmente algo que tuviese que esconder o algún pasado tormentoso o algo que pudieran afectar a mi carrera como periodista, porque yo no amanecí diciendo voy a ser periodista. Soy licenciada en comunicación, tengo una maestría en periodismo y tengo ya un doctorado en ciencias Así es. políticas. Y he estudiado y me he esforzado porque tú lo sabes más que nadie, mi querido Pepe, que como mujer es muy difícil trascender en el periodismo en un grupo en donde quizá todavía los hombres predominen en algunas actividades periodísticas. Tener credibilidad en lo que escribes es difícil y cuando tienes que escribir todos los días también es muy difícil. Lo que tú comentas de que estos correos que estuvieron mandando vienen desde el Congreso de Veracruz, en donde el líder de la Jucopo se dedicó a contratar a personal que haga campañas de desprestigio y me han colocado en un límite como mujer en decir que soy una borracha, que soy una prostituta, que me la paso extorsionando a la gente. Cuando afirman que yo estuve en el Congreso, yo tengo años de no asistir al Congreso. Y entonces cuando empiezan a hacer una serie de mentiras, pues la verdad tiene que conllevarse a una denuncia que interpusimos en la Fiscalía para la atención de la mujer en cuestiones de agresividad y también de violencia de género. Ya está interpuesta esta denuncia, está caminando, estamos haciendo presión y agradezco muchísimo a la Comisión Estatal para la Protección y Atención de Periodistas que me ha apoyado y que me ha acompañado en todas estas diligencias, en donde, hay que decirlo, una persona que hace un español llamado Francisco Vicente, que es el que hace este tipo de bajezas, y las paga, Gómez Casarín las paga para hacer este tipo de agresión a una mujer. Pero no importa, mira, tú lo sabes, mi querido Pepe, desde Javier Duarte o desde Fidel Herrera, siempre han tratado de denostarnos, Así siempre han es. tratado de meritar nuestro trabajo y el tiempo nos da la razón, lamentablemente. Nosotros no nos hemos equivocado. Recientemente, el exalcalde de Jalapa quiso que compareciera yo por lo de las luminarias, que hicimos toda una investigación y resultó que fue cierto y él ya acaba de declarar que fueron ciertas las 8,000 luminarias que nosotros publicamos y que él negó y ahora resulta que ya le echa la culpa a otra persona como Rocío Nale. Entonces yo creo, mi querido Pepe, que lo que me ha ayudado también, porque dicen muchos periodistas, es que se la pasa uno investigando, no, es tener buenas fuentes, la confianza de la gente que te pasa documentación oficial o los datos precisos para publicarlos y tratar de cuidar la fuente y la gente que está con la fe dándote este tipo de documentación. Y creo que es una obligación como periodista hacer buen periodismo, válgase la redundancia. Entonces, que sigan escribiendo de mí, que sigan diciendo que soy dueña de edificios en Jalapa, que por cierto pertenecen a Celestino Gómez, un transportista que dicen que son míos, bueno, pues que digan que soy la millonaria periodista, pero tú lo sabes que yo desde los 18 años yo he trabajado, nadie me ha regalado nada, siempre he tenido trabajo y ahora que estoy en el periodismo y que estoy preparada para esto, quiero ir más allá. Quiero posicionarme como una persona que haga un buen periodismo, pero además de investigación, y hay mucho material. A veces, mi querido Pepe, y también para tus seguidores, no me da tiempo de hacer columnas que quedan datos muy buenos porque hay tanto material que sacar que tengo que priorizar cuáles son de mayor expectación y cuáles no. A veces me tardo un mes en hacer una investigación, sale la columna y no pasa nada, cuando están los datos precisos, los documentos y todo,
y el gobierno de Cuitlahua García simplemente no hace nada, o el presidente se la pasa protegiendo a un gobernador que la verdad lo que ha hecho es afectar terriblemente al estado de Veracruz, mi querido Pepe. Oye, Claudia, este gobierno, tanto a nivel local como a nivel nacional, que ha sido un poco distinto para bien o para mal de los anteriores, ha permitido, y te lo pregunto a ti como una periodista exitosa, ha permitido que el gremio, que el medio periodístico dé un salto, aunque ahorita casi no les hacen caso a muchos, pero que se haga mejor periodismo que antes o sigue igual. Sí, pues sigue igual la condición de periodista, del periodismo que aquí en provincia es muy difícil trascender. Te lo agradezco que me digas que sea yo una periodista exitosa. Lo que quiero es que no perder la credibilidad, así como un negocio de comida que tenga este sazón y la gente vaya y tenga certeza de que va a comer bien, también con lo que lea, que sea de una calidad también en la redacción. Tratamos de hacerlo sustancioso porque lamentablemente la gente hoy tiene prisa para estar leyendo grandes columnas, entonces lo hacemos sintetizado, pero que haya un cambio ahorita, yo creo que sí hay un posible cambio ahorita que va a empezar ya el proceso electoral el 1 de septiembre aquí en el estado de Veracruz y también en el país. Así que va a ser prioridad y parte medular los periodistas en Veracruz y en todo el país de lo que vamos a informar. Entonces necesitamos cuidarnos, hacer unidad y tratar de protegernos porque vienen tiempos difíciles, vienen cosas muy duras y lamentablemente en el país hay una inseguridad terrible y creo que el pisar callos y el empezar a afectar condiciones de muchos políticos, pues eso también te pone en alerta para que cualquier cosa tengas cuidado de los temas que vayas a tratar, Pepe. Oye, Claudia, haciendo un paréntesis, fíjate que tú ya ahorita como una periodista de bastante renombre, te conoce la gente como a Claudia Guerrero Martínez, la comunicadora, la columnista, la periodista, etcétera, etcétera. Este, pero no saben muchos de dónde vienes, tus orígenes. ¿Qué fue lo que te dio por incursionar o por escoger la carrera del periodismo? ¿Estudiaste primero ciencias de la comunicación o hiciste como muchos que se meten a otra carrera y luego se van al Fíjate, periodismo? Platícanos tantito y a nuestra audiencia de ti, de tus inicios. Fíjate, Pepe, que es interesante porque yo provengo de somos 4 hermanas Ajá. y mis papás emigraron a los Estados Unidos, fueron allá estuvieron trabajando, mis 2 hermanas nacieron allá, de ahí ella se vino a cuidar a mi abuelo y aquí nací, o sea, fue coincidencia que nací aquí en el estado de Veracruz. Yo iba a nacer en Ah, California. Entonces creo que por algo pasan las cosas y cuando yo desde pequeña quería yo ser periodista, pero mi bien. mamá como no tenía dinero me decía, por favor, estudia algo aquí en Jalapa, algo que sea afín, porque yo no te puedo mandar a Veracruz. ¿Te acuerdas que allá Allá estaba estaba, la, la, sí, la, la, la carrera de sí. comunicación en la UB y tenía que pagar estancia y todo, entonces no me la podía sostener. Entonces lo que hice es me metí a derecho y Ujú. la verdad no me gustó la abogacía. Yo respeto mucho a los licenciados, pero no es para mí. No es lo Y hubiera tuyo. yo terminado la carrera, la hubiera yo terminado, estuve 2 años, pero pues el amor llegó y me casé. Y pasaron los años hasta que tuve a mi hijo y hubo la oportunidad de irme a radicar a Veracruz. Y de ahí fue cuando empecé a ver las carreras de comunicación y me metí ya con mi hijo, ya casada, me metí a la carrera de comunicación en este sistema cuatrimestral en la Unimex. Y así fue como saqué la carrera y de ahí se vino una cosa y otra, saqué mención honorífica en esa carrera. Después se vino que la UB invitó para una maestría en periodismo y empezaba yo ya a hacer mis pininos y me publicaban mis columnas. Claro, todavía yo no manejaba mi estilo,
Pero ya después, cuando empecé a armar ya el periódico Veraz, fue cuando ya se aperturó esto, y cuando yo vi que salía muy caro la impresión del periódico, ya fue cuando empecé a hacer el portal de noticias Periódico Veraz, y despuesito, a los 3 años, apareció claudiaguerrero.mx. Entonces, creo que la forma en cómo escribo, lo que quiero, creo que trato de que la gente cuente. Yo quiero contar historias. Por eso gané un premio estatal de cuento en la primaria, por cierto, y creo que eso de contar historias, creo que eso es lo que siempre me ha gustado. Y entonces, cuando en el periodismo puedes contar historias y puedes tener una interacción con la gente que te lee, y la gente, cuando provoca sentimientos, enojo, molestia, angustia, eso es lo que hay que hacer para que atraigas al lector hoy en día, que mucha gente no tiene tiempo o no le gusta leer. Entonces, creo que lo que quieren es estar informados. Y el estilo se fue afinando hasta que llegó entre lo utópico y lo verdadero, que hoy en día me lo publican muchos medios de comunicación. Y yo agradezco a muchos que estuvieron conmigo desde el principio y que han estado publicando, porque no es fácil tener un convenio con gobierno del estado, porque el medio de comunicación tiene que subsistir, tiene que vivir de algo. Entonces, no creo bueno, yo agradezco mucho de que mucha gente que haya estado publicándome de estos medios de comunicación, que hasta la fecha, y los dos portales que hoy en día, bueno, pues son muy consultados. Y hace poquito, por cierto, tuvimos que dar una ampliación porque hay mucha gente que entra a leer las columnas, a leer nuestras noticias, y bueno, pues a veces ya empieza a prender focos rojos por la audiencia que tenemos. Y también, bueno, pues el programa de Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano, que es uno de los programas más longevos en el estado de Veracruz en el internet, y que, bueno, gracias a Tomás González Corro, que es mi compañero de programa. Y bueno, la idea fue de Virginia Durán Campoyo, que ella fue la que nos reunió para hacer este programa, y bueno, ya después ella se salió por actividades personales, y de ahora, bueno, pues nosotros lo estamos haciendo junto con Tomás González. Entonces, esa es la historia de Claudia Guerrero. No hay así como que historias truculentas, ni tampoco hay pasados tormentosos o algo, porque gracias a tener una buena educación con mi mamá, que fue una madre soltera, yo le agradezco mucho el habernos afianzado a darnos una buena escuela y a ser unas buenas personas. Y hoy en día, bueno, pues yo creo que trato de tener a buenas amistades, entre ellas tú, mi querido Pepe, y Gracias. también mucha gente que también no, que valora el que está. No, yo sé que no es una monedita de oro de que mucha gente te quiera o eso por lo que escribimos, pero pues al final de cuentas tenemos una obligación con el lector, y el lector está esperando qué más le vas a aportar a la sociedad, y la obligación también moral que tenemos con ellos, ¿no? Eso es lo principal. Oye, Claudia, y a propósito de tu familia y tu profesión, porque has, como lo dijiste hace un momento, pisado callos bastante fuerte. eh, ¿Cómo mantienes a tu familia alejada o cerca de ti? Obvio que el apoyo moral te lo dan, pero ellos han sufrido, tú has sufrido algunos atentados, algunos ataques que por fortuna no han pasado a más, hasta robos, amenazas, me imagino que muchas amenazas. ¿A tu familia no la han tocado? ¿O cómo le has hecho para mantenerlos protegidos o a salvo? Sí, Pepe, fíjate que lamentablemente desde que con Javier Duarte hubo muchos medios de comunicación y columnistas, entre ellos el actual jefe de comunicación social de Eleazar Guerrero Pérez, Ricardo Ramírez Juárez, un tipo nefasto, una basura humana, que hizo una apología de una servidora y hasta decía que Claudia Guerrero la iban a asesinar saliendo de su oficina o de su casa. O también muchos ataques. El año pasado denunciamos también el secuestro de mi hijo. Fue un secuestro express que lo perpetraron policías desde la Secretaría de Seguridad Pública. Lamentablemente, mi hijo lo llevaron a sacar dinero del cajero, lo hicimos público, dimos el número de patrulla y los vamos a encontrar a estos policías tarde o temprano, porque finalmente le fueron a sacar le dijeron que sacara dinero. Mi hijo salió no se llevó el coche y salió de un bar en la Plaza Shanat,
y agarró un taxi y el taxi más adelante de esta plaza se detuvo con una patrulla y les dijo a los patrulleros que mi hijo no quería pagar la corrida. Ellos ya estaban de Estaba acuerdo para preparado agarrar todo. a estos jóvenes, sí, ya estaban de Sí. acuerdo para entregarlo a los policías y los policías le dijeron a mi hijo que si no sacaba dinero, lo iban a llevar a los separos y que le iban a dar una golpiza y que lo iban a dejar medio muerto. Entonces él lo llevaron al cajero, sacó 2,000 pesos. La ventaja, mi querido Pepe, es que no vieron cuánto tenía en la cuenta, porque mi hijo es muy ahorrativo y le sacaron 2,000 pesos y después lo hicieron que sacar otros 200 pesos para darle al taxista. Y de ahí yo creo que mi hijo, como obedeció todo, fueron condescendientes y lo vinieron a dejar aquí, en tu casa, en mi domicilio. Y vinieron a dejarlo y lo que no vieron, yo tengo 13 Cámaras. cámaras aquí alrededor de mi inmueble, donde se va detectando, va dando la vuelta a la patrulla y cuando mi hijo dice que es en el portón café, se detuvo la patrulla y se echaron para atrás y lo dejaron en la esquina. Ellos ya sabían quién vivía ahí, sabía que era yo. Entonces, cuando ya pude dejar a mi hijo en un lugar seguro, hicimos la denuncia pública y finalmente el gobierno del estado no hizo nada ni movió un solo dedo por esta situación. Lamentablemente, muchos papás estuvieron en el mismo caso que una servidora. Muchos secuestros express se han hecho en estos jóvenes que los ven saliendo de los bares y están en contubernio con los taxistas y los hacen que los vayan a los cajeros o los piden dinero a los padres para poderlos soltar o los tienen ahí en secuestrados de forma express. Es muy lamentable lo que está pasando en el gobierno de Cuitlao García, porque así como Hugo Gutiérrez Maldonado permitieron que hiciera y hasta involucrado en desaparición forzada de un policía y de muchos casos como el que pasó de mi hijo, ahora cambian de secretario y hace lo peor. Está peor ahora la policía que como estaba con Hugo Gutiérrez de Maldonado, que no pagó sus fechorías. Entonces, mi querido Pepe, ¿tú crees que ahora como ya están viendo que todo esto que estamos publicando de todos los actos de corrupción dentro de este gobierno, lo que pretenden es eso, mandar basura, denostar a la periodista y tratar de demeritar el trabajo que estamos haciendo? Pero esto, lo de mi hijo, de veras, fue terrible porque ya nos prendió los focos, tanto al papá de mi hijo como a mí, en decir, a ver, ¿qué está pasando? Porque esta es la primera llamada y si después pasara algo, no lo quiero ni pensar. Entonces, yo, así como una servidora también es muy aventada en lo que publica, imagínate la ciudadanía que también sufre este tipo de abusos de poder y también policíacos de gente y el gobernador no hace nada al respecto. Y eso es lo que yo siempre he criticado. ¿Por qué el gobernador, si sabe de actos de abuso de poder, desde la cúpula, desde su secretario de gobierno hasta abajo, del acoso que están sufriendo muchos periodistas en el sur, en el norte, y de veras, Pepe, es terrible lo que está viviendo hoy también el gremio periodístico, en el que también su familia también corre riesgo. Todos corremos riesgo hoy en día sobre este gobierno donde prevalece más la impunidad. Fíjate, Claudia, que en tus escritos, en tus columnas, en toda tu información, tú te caracterizas por dar nombres y dar pruebas. Entonces eso hace que mucha gente te busque y para darte datos que obvio tú luego verificas antes de publicarlo como profesional que eres. Y eso es muy bueno, pero sí te expones y más en estos tiempos en que han ejecutado, asesinado a tantos colegas, no solamente en Veracruz, sino a nivel nacional, pero esa es una. Qué bueno que des nombres y des pruebas. Ahora, porque por ahí no te van a agarrar. Pero otra cosa te quiero preguntar antes de concluir esta amena plática, que además se va el tiempo así volando. Mira, tus relaciones con el poder, con los gobernadores, ¿cómo ha sido? Con unos sí, con unos mejor que con otros y con unos casi nada. El primer gobernador con quien tú tuviste tratos como periodista, como comunicadora, hasta la actual, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido esa relación? Bueno, empezamos a tener, con Miguel Alemán no tuvimos ninguna relación Ajá. de acuerdo económico.
La Ajá, verdad lo golpeábamos bastante y también a su secretario de Seguridad Pública, Alejandro Montano. ajá. Después con Fidel Herrera hubo un arreglo en donde me iban a dar convenio y nada más me dieron 3 meses. Este tipo llamado Pancardo, Ujú, Ranulfo, no me acuerdo cómo se llama, sí se apellida Pancardo, me dijo que el gobernador no iba a pagar a periodistas que iban a estar pegándole todos los días. Le dije, pero usted no, yo estoy publicando los boletines de gobierno del estado, sí, pero en tu columna. Le digo, la columna es otra cosa. ujú. Y de Tu ahí, bueno, pues nada criterio. más 3 meses me dio convenio y adiós. Con Javier Duarte no tuve nada, Ujú, nada, nada. Y lo que sí me gustaría aclarar, que todo el mundo piensa que yo nadaba en dinero con Miguel Ángel Yunes. Miguel Ángel Yunes, desde el principio, yo le dije cuando antes de que tomara protesta como gobernador, que iba a tener problemas con su secretario de Seguridad Pública porque es un pillo, ujú, Jaime Telles María. Y él se molestó porque le dije que era un pillo, su secretario de Seguridad Pública, y de ahí empezó un distanciamiento con él, y después empezamos a criticar mucho en el DIF, en Seguridad Pública, en la Secretaría de Salud y en otras instancias en donde se supone que era el cambio con Miguel Ángel Yunes. ujú, Luego, ahora ya con Cuitlagua García, no he tenido ninguna necesidad de irme a parar con Cuitlagua García. Cuando estuvimos en campaña, lo evidenciamos en una entrevista que le hicimos en Avan Radio, en donde yo lo cuestioné que por qué estaba engañando a la gente diciéndole de que era doctor, cuando no era cierto. Él había hecho una estancia doctoral de 3 meses. Y él muy cínicamente me dijo, no, yo no soy doctor, yo nunca he dicho que soy doctor. Y le saqué un papeles así, en donde se ujú. comprueba en todas las publicaciones y hasta en el Congreso Federal que él había dicho que tenía un doctorado cuando mentía. Entonces creo que Cuitlagua García, cuando era diputado federal, le hicimos 2 entrevistas, jamás se le cobró ni un quinto, jamás me he sentado a hacer algún convenio con ellos porque no me interesa, sinceramente no me interesa hacer un convenio, ningún acuerdo con un gobernador que al final de cuentas ha maltratado mucho a los medios de comunicación que tienen convenio y eso no se vale. Y más a las reporteras también que van a esas ruedas de prensa tan accidentadas que da el propio Cuitlagua García. Entonces creo que la relación de gobernadores quizá nunca se va a dar porque finalmente no le gusta, no tiene la capacidad para aceptar la crítica y para ser un buen político tienes que ser aperturado, tienes que agradecer, que critiquen y que hay para puntualizar y arreglarlos, no tras un maduro político aquí en Veracruz. Qué bueno, Claudia. Pues mira, se nos ha agotado el Mi tiempo. querido Pepe. Qué amena plática esta y cómo en tan breve lapso soltaste un montón de información muy Pepe. importante. Sí, como que se congeló tantito, pero yo te estoy viendo y te estoy escuchando bien, ¿eh? Ahí está. Entonces, sí, ojalá ya. Entonces te felicito, me da gusto que seamos del gremio y de veras que lo que te dije al principio es cierto, eres la periodista de en este momento, la más destacada, la más influyente, la que incide, y por eso quise pedirte esta plática, porque luego pues te ven ahí como la estrella, ¿no? Como la luminaria que eres, Oh, no, pero no. no saben el fondo. Dilo. Pues muchas gracias por la atención de esta entrevista. Y bueno, pues es parte medular esto que trata uno de hacer lo mejor posible y te agradezco muchísimo esta entrevista y también para NB Investigación. Gracias por el espacio y gracias también a todo tu staff que estuvo en esta entrevista y te lo agradezco mucho. Gracias, Muchísimas gracias. Claudia Guerrero Martínez, una gran periodista, ser humano. Gracias. Muchas gracias. A Bonita nombre de tarde. NB igualmente.